Ciertamente, Dios, tú eres perdonador, tú eres misericordioso. Ciertamente, Señor, tú has sido un Dios paciente para con nosotros. Señor, tú has sido un Dios misericordioso. Y por eso, Señor, nosotros te alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque ha sido bueno y refrescante escuchar, Señor, el testimonio de nuestros hermanos, Señor, testificando de tus bondades para con ellos, aún en circunstancias buenas como en circunstancias que consideramos no tan buenas. Señor, te adoramos y te bendecimos, porque tanto en las circunstancias buenas como en las circunstancias malas, tú has sido fiel. Tú permaneces el mismo. Y por eso, Señor, te adoramos y te bendecimos. Señor, en esta hora, oh Dios, también queremos suplicarte que tú, Señor, perdones nuestros pecados. Perdona, Señor, el pecado de cada uno de los que estamos aquí en esta noche, en esta mañana. Señor, desde el más joven hasta el más adulto, todos hemos pecado, oh Dios. Y por eso te pedimos perdón. Señor, nos arrepentimos por nuestra incredulidad, Señor. Nos arrepentimos porque en esta semana hemos respondido con incredulidad a tu palabra. Perdónanos, Señor, porque en esta semana hemos rehusado, Señor, obedecer tu palabra. Y, Señor, por eso, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque en esta semana hemos sido arrogantes, oh Dios, y hemos descuidado, Señor, los medios que tú has provisto para la preservación de nuestra alma. Y por eso, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque en esta semana hemos buscado, Señor, la satisfacción de nuestras almas en diferentes fuentes, Señor, y hemos descuidado, Señor, la fuente de agua viva que eres tú. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por dejarte a ti, fuente de agua viva, por cisternas rotas que no retienen agua, como decía el profeta Jeremías. Señor, en esta mañana, en medio de la miseria, en nuestra miseria, Señor, te pedimos perdón. Y te rogamos que tú tengas compasión de nosotros y que tú nos ayudes, oh Dios, a crecer en obediencia a ti. Amado Dios, mira a familias, hermanos que están luchando con pecados específicos. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que en tu gracia tú nos asistas en este día y en esta semana. Ruego, Señor, que tú seas con familias y hermanos que están lidiando, Señor, con las consecuencias de su pecado, de su rebelión. Señor, yo te ruego que tú los asistas, que tú, Señor, los consueles, que tú los renueves y que tú los acerques más a ti. Oh Dios, estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, también en esta mañana, yo quiero rogarte, Señor, que tú tengas a bien hablarnos a través de tu palabra. Señor, úsame como un instrumento útil en tus manos. Señor, y que tu palabra, oh Dios, yo te ruego que tú uses tu palabra en esta mañana para hacer tu voluntad en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, usa tu palabra para salvar a los que no te conocen. Usa tu palabra para santificar a tu pueblo. Usa tu palabra, Señor, para renovar la fe de tu pueblo. Usa tu palabra, Señor, para renovar nuestro amor por ti. Oh Dios, yo te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amado Dios, en esta hora también oramos por la primera iglesia bautista, Señor, por First Baptist Church, aquí en Dallas, Señor. Padre, te pedimos por ellos, mientras ellos se congregan hoy. Te pido por el pastor Michael, Señor, pon tu palabra en su boca y permite que él pueda ser un vocero fiel de la Escritura en esta mañana. Y concédele, Dios, poder predicar, oh Dios, en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, tú conoces, Señor, esta amada iglesia. Te pedimos, Señor, que tú proveas para sus necesidades y que tú los uses aquí en Dallas como instrumentos útiles en tus manos para la gloria de tu nombre y el gozo de este pueblo.
En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Hermanos, hace 2 semanas que comenzamos nosotros a considerar el capítulo 9 de Daniel, que como ya hemos dicho, contiene una de las oraciones más extraordinarias en el Antiguo Testamento. Y en lo que hemos ido avanzando en este capítulo de Daniel, hemos aprendido diferentes, hermanos, diferentes aspectos de esta oración que fue escrita, hermano, y se nos ha dado el récord en la escritura de ella, no para que la repitamos textualmente, sino para que al estudiarla y al meditar en ella podamos aprender y podamos incorporar algunos principios que encontramos en esta oración, que sin duda al incorporarlo en nuestra vida de oración va a renovar la manera en que nosotros oramos y va a cambiar la manera en la que nosotros nos acercamos a Dios. Nosotros ya, hermanos, hemos aprendido acerca de esta oración, cuál fue su motivación. En medio de las dificultades que Daniel estaba experimentando, en medio de las dificultades que el pueblo de Dios estaba experimentando en aquel tiempo, aun cuando habían pasado ya varios años y el pueblo todavía estaba en cautiverio, aun cuando las circunstancias parecieran indicar que Dios había olvidado de su pueblo, Daniel ora motivado por las promesas que Dios había dado a su palabra. En su justicia, Dios, hermano, anunció al pueblo de Israel que Dios lo iba a castigar por causa de su rebelión, pero él, al cabo de los 70 años, Dios iba a restaurar a su pueblo y ellos iban a regresar a su tierra. Y estas cosas, hermanos, es importante recordarlas, porque cuando nosotros pensamos en la oración de Daniel y recordamos el principio de esta oración, es bueno para nosotros recordar cómo Dios obra en la vida de su pueblo. Cuando Dios anuncia: yo por causa de vuestro pecado los voy a castigar, voy a traer a Babilonia sobre ustedes, los voy a entregar a la mano de Babilonia. No quiero pasar por alto la misericordia de Dios en medio del juicio, porque Él anunció el juicio y le dijo: este juicio va a durar 70 años. Y eso era una muestra de la misericordia de Dios, y fue lo que llevó a Daniel a orar, hermano, con tanto fervor. Y es lo mismo que debe, y es la misma, hermano, y en la escritura, la palabra de Dios, las promesas que Dios nos ha dado, lo que debe llevarnos a nosotros también, lo que debe motivarnos a nosotros a poner en práctica ese texto de la escritura, hermano, ese imperativo bíblico que encontramos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dijo a la iglesia: orad sin cesar. Orad sin cesar, porque Dios es fiel a su palabra. Amén, hermano. También aprendimos acerca, hermano, de el contenido de esta oración. Esta es una oración, hermano, eminentemente era una oración de confesión de pecado. Ellos confesaron su culpa delante de Dios. Daniel se acercó a Dios con reverencia, porque él entendía quién es Dios, algo que nosotros también debemos recuperar en este tiempo. Él se acercó a Dios, hermano, para hacer una humilde confesión a Él por toda la rebelión y por todo el pecado que el pueblo de Israel había cometido. Sin embargo, hermano, cuando nosotros leemos este texto y el final de la oración, quiero que mires específicamente el verso 19. Dice: oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Cuando nosotros leemos este versículo, nosotros nos preguntamos: ¿cómo Daniel oró con tanta... ¿cuál era el fundamento de la confianza de Daniel para orar de esta manera? Y es ahí, a esta pregunta quiero darle respuesta en esta mañana. Hoy quiero, hermano, considerar con ustedes los versículos 16 al 19, bajo el título La oración de Daniel, tercera parte. Y vamos a estar enfocados específicamente, hermano, en el fundamento de la oración de Daniel. Y bajo este tópico vamos a estar enfocados específicamente, hermano, en ver, considerar
¿dónde radicaba la confianza de Daniel para orar de esta manera? ¿Por qué él oró con tanta convicción? ¿Qué lo movió a él a elevar esta súplica, hermano, a Dios con tanta convicción? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos precisamente en el verso 16 en adelante. Amados hermanos, la razón por la cual cada uno de nosotros en esta mañana debe prestar atención a la enseñanza de estos versículos es porque nosotros también necesitamos ser renovados en nuestra confianza a la hora de orar. Muchas veces cuando oramos, yo creo que a la mayoría de los cristianos en más de una ocasión, no importa cuán maduros seamos o cuán espirituales creamos que podemos ser, en algún momento de nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Cristo, hemos pensado, ¿será que verdaderamente Dios escucha mi oración? ¿Será que verdaderamente Dios está escuchando? ¿O qué sentido tiene que yo venga de rodillas delante de un Dios que no puedo ver, al cual he estado pidiendo por semanas y semanas que Dios actúe en esta área de mi vida y yo no veo la respuesta de Dios? Y necesitamos ser, hermanos, renovados en nuestra confianza para orar. La esposa cristiana que lleva años orando para que Dios salve a su esposo, pero sin embargo, después de tantos años orando, nada parece estar pasando. ¿Qué motiva a esa mujer cristiana a seguir orando? ¿Qué motiva a la madre cristiana a orar, a seguir orando por sus hijos, para que Dios tenga misericordia de ellos cuando, como hemos dicho en muchas ocasiones, a medida que oramos, hay veces que parece que entre más oramos, más rebeldes se vuelven nuestros hijos? ¿Cuál es la confianza? ¿Cuál es el fundamento que nos va a sostener para seguir orando? ¿Cuál es el fundamento de la confianza de la iglesia a seguir orando, hermano, cuando oramos por la salvación de los perdidos y vemos que el mundo cada vez se vuelve más rebelde a Dios? ¿Cuál es el fundamento de tu confianza? Cuando oramos, hermanos, y nos sobrecoge esa sensación de abandono y soledad, en ese momento, ¿cómo podemos permanecer orando sin cesar? Bueno, la respuesta la encontramos en los versos 16 en adelante. Mira conmigo el versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Cuando nosotros leemos esta oración, hermano, evidentemente desde el versículo, específicamente desde el versículo 4 hasta el versículo 15, Daniel se enfoca, como ya vimos la semana pasada, en hacer confesión, una confesión detallada de todos los pecados que ellos habían cometido. Era una oración en la que él se enfocó en declarar delante de Dios la culpabilidad de Israel. Pero él no se limita solamente a confesar el pecado, sino que él ora para que Dios actúe, para que Dios perdone a su pueblo. Aun cuando el pueblo no merecía ser perdonado, porque recordemos, hermanos, que la razón por la cual el pueblo de Israel estaba en esa condición, en esa situación, en el cautiverio, es porque en más de una ocasión Dios había hablado a la nación, Dios había advertido a la nación y la nación se burló de Dios. ¿Qué merecía esa nación, hermano? Condenación eterna. Ellos merecían que Dios los dejara en el cautiverio eternamente. Ellos merecían quedar, hermanos, ser exterminados en el cautiverio por burlarse de Dios de la manera en que lo hicieron. Sin embargo, Daniel ora y él le pide a Dios que los perdone.
como vimos en el verso 19 hace un momento, que actúe en la vida de su pueblo. Amados hermanos, y quiero que notes el versículo 16, porque este versículo es bien importante. En este versículo radica el fundamento de la oración de Daniel. Él oró de esta manera porque, mira cómo dice el verso 16, oh Señor, recuerda, después de haber confesado los pecados, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Sabes a dónde estaba, cuál era el fundamento de la oración de Daniel? La confianza de Daniel para orar de la manera en que oró era en la perfección del carácter de Dios. La perfección del carácter de Dios fue el fundamento de la oración de Daniel. Y debe ser el fundamento, amados hermanos, de la oración de cada uno de nosotros. Es la perfección del carácter de Dios lo que debe movernos a nosotros a continuar orando cuando aparentemente nada está pasando. Es la perfección del carácter de Dios lo que debe motivarnos a nosotros a orar sin cesar, aun cuando ese sentimiento de abandono y soledad nos sobrecoge en nuestro caminar con Cristo. Y usted se preguntará, pastor, ¿dónde usted lo ve? Bueno, si usted se fija, hermano, el verso 16, él dice, Señor, conforme a ¿qué? A todos tus actos de justicia. Hermanos, Daniel oró fundamentado en la perfección de la justicia de Dios. En su oración, él clamó, él apeló a la justicia de Dios, a la justicia perfecta de su Dios. Y esto, hermano, es bien interesante porque a lo largo del capítulo 9, Daniel apela, o Daniel más bien reconoce que la razón por la cual Dios había castigado a su pueblo era porque Dios es justo. Yo creo que tú compares estos dos versículos. Mira, por ejemplo, el versículo 7 y el versículo 16. ¿Todos lo tienen, hermano? Mira el versículo 7. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde nos has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. O sea, en el verso 7 y a lo largo del capítulo, hermano, una y otra vez él reconoce porque hemos sido injustos, porque hemos sido infieles, porque hemos pecado y porque tú eres justo, es que estamos en esta condición, es que estamos en esta situación. Sin embargo, en el verso 16 él apela a la misma justicia de Dios. Dice, Señor, por tu justicia, por todos los actos de tu justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén. Lo cual, amados hermanos, nos lleva a preguntarnos cómo es posible en esta oración la justicia de Dios es tanto la causa del castigo como la base para pedir perdón. ¿Cómo es posible? Bueno, el teólogo Sinclair Ferguson, comentando en este versículo, él decía lo siguiente: en la Escritura la palabra justicia es definida como conformidad a las reglas. En el caso de Dios, la norma a la que se conforma es su propio ser, su propio carácter. Él es fiel a Él mismo. Él siempre actúa en conformidad con su carácter. Amados hermanos, porque Dios es fiel a sí mismo y Dios siempre va a actuar conforme a su carácter,
Lo justo para Dios, hermano, la justicia en Dios, hermano, consiste en actuar en conformidad a su carácter. Él dijo que iba a castigar al pueblo si no se arrepentían. Lo justo era que Dios los castigara. Y Dios también había prometido que Él lo iba a restaurar. Y que cuando Él lo restaurara, dice a través del profeta Jeremías, Dios le había dicho al pueblo que cuando Él lo restaurara en aquellos días, ellos lo buscarían y lo hallarían, porque lo buscarían de todo corazón. Y Dios dice, y yo me dejaré encontrar por ellos. Y basado en esa promesa, y porque Dios es justo y Él es fiel a sí mismo, Daniel oró suplicando que Dios lo perdone. Mira cómo esta verdad, hermano, se pone manifiesto en la Escritura. Mira conmigo, primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. Juan, escribiendo a la iglesia, le decía: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Una vez más, hermano, Juan, en el Nuevo Testamento, escribiendo a la iglesia, apela y anima a la iglesia a confesar sus pecados, porque Él dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es, ¿qué cosa? Fiel y justo. Es justo para Dios castigarnos cuando pecamos. Es justo de parte de Dios traer disciplina cuando nos rebelamos. Y a la misma vez es justo para con Dios, hermano, o de parte de Dios, perdonar a su pueblo, restaurar a su pueblo cuando su pueblo se arrepiente y confiesa sus pecados, porque Dios ha prometido perdonar nuestros pecados. Amén. Y Él es fiel a sí mismo. Es por esa razón, hermano, que aunque nuestros pecados son innumerables, aunque día a día, hermano, semana tras semana, domingo tras domingo, hermano, fallamos miserablemente delante de Dios y fallamos en poner en práctica la palabra de Dios, aunque nuestra culpa llega hasta el cielo. Amados hermanos, tú y yo podemos cada domingo y durante la semana hacer confesión de pecado, confiados en que aunque nuestros pecados son grandes, Dios nos va a escuchar y Dios nos va a perdonar, porque Él es justo. Amén. Conforme a todos tus actos de justicia, amén, decía Daniel, aparta tu ira y tu furor de nosotros. Cuando estamos orando y le pedimos a Dios: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte, yo quiero crecer en mi entendimiento de quién eres tú, yo quiero crecer en santidad, yo quiero crecer a la imagen tuya. Esa es una oración que Dios inevitablemente va a contestar, porque Dios es justo. Amén. Amados hermanos, es la perfección de su carácter lo que nos va a mover a orar, lo que nos va a mantener orando cuando aparentemente nada está pasando en nuestras vidas. Pero también, hermano, vamos a volver a Daniel. Daniel capítulo 9. Mira el versículo, hermano. Vamos a leer el versículo 17 y 18.
Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Verso 18: inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Amados hermanos, Daniel oró fundamentado, su oración estaba fundamentada no solamente en la justicia perfecta de Dios, sino que también, hermano, Daniel oró con convicción y con fervor, hermano, fundamentado, teniendo convicción en la perfección del celo de Dios por su gloria. La razón por la cual Daniel oró de la manera en que oró y confesó los pecados y pidió enfáticamente que Dios actuara, que Dios perdonara, es porque Daniel sabía, amados hermanos, que Dios es un Dios que es celoso de su propia gloria. Y esto lo vemos, hermano, en el hecho de que en el verso 17, quiero que notes lo que dice: y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. ¿Cómo termina el verso 17? Por amor de ti mismo, oh Señor. Esta es una expresión que hace referencia, hermano, al celo de Dios por su propia gloria. Nosotros muchas veces, hermano, enfatizamos el amor de Dios para con nosotros. Y a veces lo sobreenfatizamos y lo distorsionamos. Y usted lo ve, por ejemplo, en el hecho de que muchas veces cuando cosas malas pasan, ¿cuál es el primer atributo de Dios que nosotros cuestionamos? Su amor. Si Dios me ama o si Dios es amor, ¿por qué? Págata. Y muchas veces nosotros nos enorgullecemos o enfatizamos demasiado el amor de Dios para con nosotros. Decimos: Dios me ama, o Dios me va a cuidar porque Dios me ama. Al final, nosotros somos la niña de sus ojos. Y muchas veces, hermano, reenfatizamos tanto esta verdad, que Dios nos ama y que Dios es amor, que nos creemos o llegamos a creer que nosotros somos el objeto final del amor de Dios. Que Dios está tan enamorado de nosotros que no puede vivir sin nosotros. Y yo te voy a decir algo en esta mañana. Para nuestro beneficio, y quiero enfatizar esto, para nuestro beneficio, tú no eres la persona a la que Dios más ama. Dios se ama a Él más de lo que te ama a ti. Por eso tú no has sido destruido. Y esto lo vemos en que Daniel ora y él dice: Señor, actúa, aparta tu ira de nosotros, escucha nuestra oración. Y su súplica, la razón de su súplica es por amor de tu nombre, por amor de ti mismo. Amados hermanos, muchas veces nosotros en nuestra vida de oración menguamos, o nuestro deseo, nuestro fervor en la oración disminuye, porque debido a nuestra debilidad y debido a las acusaciones del diablo, que muchas veces viene y dice: oye, tú no eres digno de orar, ¿para qué tú vas a orar? ¿Qué hipócrita eres? ¿Sabes, hermano? Cada vez que todos aquellos que estamos en Cristo oramos, sabemos que Dios nos escucha, no porque lo merecemos, sino porque Dios se ama a Él más de lo que nos ama a nosotros. Y nosotros somos el reflejo de su gloria en el mundo. Amén.
Porque nosotros somos el reflejo de su gloria en el mundo. Y Él ama su gloria más que todas las cosas. Él escucha, perdona y actúa. Amén. Y por eso nosotros tenemos esperanza. Mira conmigo estos dos pasajes de la Escritura. Quiero que mires Isaías 43, verso 25. Isaías 43, 25. Amén, hermanos. Mira este versículo de la Escritura y quiero que lo marques en tu Biblia, hermano. Isaías 43, 25, Dios le dice a su pueblo: Yo soy el que borro tus transgresiones. Vamos a hacer una pausa ahí. Aquí en la Escritura tenemos una declaración. Esta primera parte del versículo, hermano. Ahí pudiéramos nosotros, de esa primera parte, de esa primera oración, podemos, hermano, hacer un mensaje solamente en esa primera parte. Porque en esta oración, hermano, hay dos verdades que es bueno para nosotros recordar. La primera, fíjate cómo dice: Yo soy el que borro tus transgresiones. Y estas son las dos verdades que están implícitas aquí. Número uno, solamente en Dios hay perdón de pecado. Amén. Solamente Dios perdona pecado. No hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que tenga la autoridad de perdonar tus pecados. Nadie. Cuando un creyente viene a otro creyente y le dice: hermano, yo pequé, yo caí en esta tentación, este otro hermano lo más que puede hacer es orar por este hermano y decirle y pedir a Dios: Señor, ten misericordia y perdónalo, restáuralo. Pero este hermano no puede decir: yo te perdono, o recibe el perdón del Señor. No. Lo que podemos hacer es orar, porque solamente hay uno que tiene el poder para perdonar, y ese uno, ¿quién es? Dios. Lo segundo, ¿verdad? La segunda verdad que está implícita en esta oración es que tú necesitas ser perdonado. Dice: yo soy el que perdona tus transgresiones. O sea, tú y yo somos pecadores que necesitamos perdón, y ese perdón lo encontramos solamente en Dios. Pero fíjate cómo dice el texto: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a ti mismo. ¿Es como dice el texto? No, dice: por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Porque Dios se ama a Él más de lo que te ama a ti. Es que Él perdona tus pecados. De hecho, Dios te ama a ti porque Él se ama a Él. Y Él no va a comprometer su gloria. Amén. Es por eso que el apóstol Pablo, el autor a los hebreos, hablándole a los hebreos, le decía que como el padre al que ama, como el padre que ama a su hijo lo disciplina, dice: así Dios nos disciplina para que participemos de nuevo de su santidad. Cuando nosotros nos rebelamos, los que son creyentes, nos rebelamos y decidimos desobedecer a Dios, Dios trae disciplina, porque Dios dice: yo te salvé, y te salvé para que reflejara mi gloria, y la vas a reflejar. Y Dios te restaura, y Dios te trae a Él. Ahora, mira conmigo este otro texto de la Escritura. Salmo, este es un salmo que nosotros conocemos muy de memoria. Salmo 23. Amén. Este es un salmo que todos, si usted ha crecido en la iglesia o lleva años en la iglesia, seguro usted lo conoce de memoria. Dice el texto, hermano:
Quiero que escuchen lo que dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿A quién no le faltará nada? A mí. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a agua de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por sendero de justicia. Vamos a hacer una pausa ahí. El salmista está diciendo, hermano, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él proveerá todo lo que yo necesito. Él me dará el descanso que mi alma necesita. Él me conducirá a aguas de reposo. Él es el que restaura mi alma. Él es el que me guía en sendero de justicia, el que me hace crecer en santidad. Porque yo soy tan especial para Él. Es como dice el texto. Porque yo soy indispensable para Dios. No, dice el texto, por amor de su nombre. Porque Dios ha hecho habitar su gloria en la iglesia. Y Él es celoso de su gloria. Amados hermanos, Daniel oró fundamentado en la perfección del carácter de Dios. De la misma manera, tú y yo debemos orar fundamentado en la perfección del carácter de Dios. Tú y yo debemos orar confiados. De hecho, lo que nos va a hacer orar sin cesar es confiar, descansar en esta verdad, en la verdad de la perfección de su carácter, en la perfección de su justicia, en la perfección de su celo por su gloria. Pero Daniel también oró, hermano, convencido, fundamentado en la perfección de la compasión de Dios. Quiero terminar con ustedes leyendo Daniel capítulo 9, verso 18. Daniel capítulo 9, verso 18. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Y mira, presta atención a lo que dice el verso, al final del verso 18. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Amados hermanos, Daniel estaba diciendo delante de Dios: Señor, nosotros no tenemos ningún mérito. Hermano, y esto es una verdad que nosotros conocemos y oímos una y otra vez, pero parece que se nos olvida. Y pensamos que Dios, a veces pensamos que Dios está obligado a responder nuestras oraciones porque nosotros tenemos méritos o porque nosotros no somos tan malos como los que están afuera. Y olvidamos que no tenemos mérito ninguno, no podemos hacer nada para alcanzar el favor, la gracia y la atención de Dios. No tenemos mérito. El hombre está en una bancarrota espiritual delante de Dios. Algunos hermanos, y eso usted lo ve, por ejemplo, en el hecho de que muchas personas hacen promesas. Dice: si tú me das esto, yo voy a hacer esto. Si tú haces esto, yo voy a hacer cualquier cosa. Y creemos que esto que yo estoy ofreciéndole a Dios, con lo que estoy negociando, me da algún mérito delante de Él. Tú y yo no tenemos mérito delante de Dios. Dios nos escucha no por nuestros méritos, sino porque Dios es un Dios compasivo. Amén. Y tú sabes, hermano, lo que eso significa: que Dios nos escucha aunque tú y yo no merecemos ser escuchados. Tú y yo no merecemos que Dios nos escuche y que Dios responda a nuestras oraciones.
porque aún en nuestras oraciones nosotros oramos la mayor parte del tiempo, porque no oramos informados por las Escrituras. Nuestras oraciones muchas veces son oraciones centradas en nosotros y no en la gloria de Dios. Yo creo que tú mires esto por un momento, hermano. ¿Te acuerdas que hace un momento decíamos que Dios está comprometido con qué? Con su gloria. Él nos perdona, Él nos restaura, Él actúa porque Dios es celoso por su gloria, por amor a Él mismo. Él hace todas las cosas. Muchas veces, hermano, cuando nosotros oramos, y porque, como acabo de decir, nuestras oraciones no están basadas en las Escrituras y no están centradas en Dios, están centradas en nosotros mismos. Dios, hermano, no está en la obligación de escuchar esa oración ni de responderla, porque es una oración centrada en ti mismo y no en la gloria de su nombre. Pero Dios te escucha y Dios te enseña a orar, porque Él es un Dios compasivo. Porque Dios, hermano, Dios te mira y dice, y Dios tiene compasión de ti y dice, no sabe orar. Por eso que el apóstol Pablo dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Somos tan miserables que ni siquiera sabemos orar por nosotros mismos. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos ayude y nos guíe por medio de su palabra. Amados hermanos, en esta mañana yo quiero animarte a que tú mantengas esta verdad en tu mente. En esos días oscuros, en esos días en que tú no tienes deseo de orar, en esos días en que tu fe se debilita y que tú no tengas motivos aparentes para orar, este es el motivo para orar. Dios es justo. Amén. Dios es celoso. Amén. Dios está comprometido con su propia gloria. Amén. Dios es compasivo. Amén. Por eso ora. Amén. Y quizás usted dirá, pastor, llevo tanto tiempo sin orar. ¿Cómo puedo orar ahora delante de Dios? Bueno, quiero que mires algo importante en este pasaje. Daniel oró por su pueblo. De la misma manera que Daniel oró por su pueblo, Jesucristo ora por su pueblo. Delante del Padre. Él intercede por ti. Él es nuestro mediador. Y dice la Escritura que porque tenemos un mediador que se compadece de nuestras debilidades, por tanto, acércate hoy confiadamente. Amén. Acércate confiadamente a Dios, porque Dios es justo, porque Dios es celoso de su propia gloria, porque Dios es compasivo. Acércate con confianza a Dios para recibir la gracia y la misericordia para la ayuda oportuna. Y si tú estás sin Cristo en esta mañana, tú necesitas también un mediador. Porque la verdad, y esta es una verdad que no es muy popular, pero yo te la quiero decir porque la Biblia la enseña. Verdaderamente Dios escucha las oraciones. Dios es un Dios que escucha y responde oraciones. Pero también Dios ha revelado en su palabra que Él no escucha las oraciones de los impíos. Dice la Biblia, Dios no escucha las oraciones de pecadores. Porque por causa de tu pecado, tú estás separado de Dios y estás en enemistad con Dios. Cuando tú en tu necesidad oras, Dios no te escucha. Porque tú no tienes un mediador que interceda delante de ti, delante de Él por ti. Y por esa causa está bajo condenación eterna. Pero la buena noticia es que hubo uno que se identificó contigo en tu dolor y en tu miseria, Jesucristo. Amén. Y Él murió por tu pecado. Él descendió del cielo, tomó tu lugar en la cruz, murió por tus pecados, para que por medio de Él tú puedas tener vida eterna y perdón de pecados. Amén. Y es por eso que en esta mañana, en nombre de Cristo, yo te llamo al arrepentimiento. Pecador, cree en Jesucristo. Amén. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Ahí vamos a quedarnos sentados y vamos a orar. Y mientras, cuando yo termine de orar, hermano, los niños van a pasar y van a tener un último canto. Padre, en esta mañana te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Yo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús,
de lo que hemos aprendido hoy, tú lo grabes en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, cuando los niños y nosotros nos sentamos a discutir lo que íbamos a cantar hoy, escogimos dos canciones. Una de ellas, cuando hablábamos acerca de esto, hablábamos que queríamos... Los niños no están dando un show en esta mañana, ellos están dirigiendo a la congregación a alabar al Señor, aunque ustedes están escuchándolos. Y queríamos dirigir a la congregación primeramente en una adoración al Señor por todo lo que Él ha provisto para la vida de ellos a través de sus padres. Por eso cantamos por todas las cosas que Dios nos ha dado, hoy te damos gracias. Pero también conversábamos que sus familias, aunque muchas veces ellos no se dan cuenta, pasan por situaciones difíciles y duras, y queríamos ayudar a la congregación a cantar acerca de lo bueno que es Dios, a pesar de todo lo que ha pasado este año. Cuando hablábamos decíamos, piensen en los hermanos que están sentados, que han pasado por enfermedades, por situaciones difíciles. Y este canto que vamos a cantar hoy, queremos ayudarlos a ustedes a adorar al Señor por lo bueno que Él ha sido este año. Y pensamos en nuestros hermanos como los López, cómo el Señor nos ha ayudado este año. Pensamos en Aide, pensamos en Jessica, pensamos en cada uno de ustedes, sus situaciones familiares, sus situaciones como sea. El Señor ha sido bueno. Así que yo les invito a que se pongan de pie junto con nosotros. Escuchen y adoren al Señor porque Él ha sido bueno. Amén. You
pedir a Dios que en los momentos oscuros de nuestras vidas recordemos que Dios siempre es bueno. Amén. Hermanos, antes de orar, cuando oremos, vamos a pasar todo al comedor para un tiempo de compañerismo. Sin embargo, antes de pasar al comedor y antes de orar, quiero dar gracias a Dios en esta mañana, porque hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Juan. Amén. Hermano que amamos, que oramos por él. Hermano, ven, algunos de ustedes han estado orando, han escuchado que hemos estado orando por Juan Pérez, y está hoy aquí con nosotros, hermano, ven aquí al frente. Él no va a hablar nada ahora, lo va a hablar después. Pero solamente quiero hablar de la bondad de Dios para con Juan. A Juan el Señor lo salvó entre nosotros. Y por mucho tiempo nosotros pensamos, wow, el Señor lo va a santificar y el Señor lo va a usar entre nosotros. Pero el Señor tenía otros planes y el Señor se lo llevó para Canadá. Y en Canadá se está congregando a pesar de las circunstancias. Dios le ha concedido ser fiel. Juan todavía sigue siendo miembro de nuestra iglesia, y por eso que oramos regularmente por él. Y te amamos, hermanos, te extrañamos. Estamos extremadamente gozosos de tenerte hoy con nosotros y de estar aquí con nosotros. Entonces, vamos a orar por el hermano, asegúrate de saludarlo mientras comemos, hermano, pero dale gracias a Dios por la vida de Juan y porque el Señor nos ha permitido tenerlo hoy con nosotros. Amén. Padre, en esta hora alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Juan. Te damos gracias por tu obra en él, porque, Señor, tú has sido bueno para consumirlo. Señor, a pesar de las circunstancias, tú lo has construido, tú lo has guiado, Señor. Y en esta hora, Dios mío, quiero rogarte que tú continúes bendiciendo su vida, que tú continúes transformando a la imagen de Cristo y que lo lleves, Señor, cada día más cerca de ti. Allí en Canadá, úsalo para la gloria de tu nombre, para el bien de la iglesia local, donde Él se reúne, Señor, y provee para su necesidad. Y ahora, Señor, que vamos a terminar nuestro servicio, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Que Dios le bendiga.